Bueno, y quiero comenzar este video con una pregunta. ¿Dónde estás tú con respecto a Dios? Y estamos viendo el diseño original de Dios, la estructura con la que Dios nos creó allí en el huerto del Edén. Y recordemos que el Señor nos entregó un espíritu maravilloso, un alma maravillosa y un cuerpo maravilloso, con el fin de que nosotros pudiéramos tener una comunión constante con Él, que pudiéramos escuchar su voz y percibir su presencia. Esto era lo que vivía Adán allí en el huerto del Edén. Él escuchaba a Dios cómo se paseaba por ese huerto del Edén. Ahora, el Señor entrega allí también la capacidad de elección, por la cual Adán decide voluntariamente desobedecer a la instrucción de Dios y cae espiritualmente, queda muerto. ¿Por qué? Porque entra el pecado a la humanidad. Entonces recordemos, ese espíritu con el cual Dios lo había creado muere totalmente, se funde y empieza a tomar lugar en la vida de Adán solamente el alma y el cuerpo. Notemos allí en Génesis 3:9 dice así: el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre le respondió: escuché que andabas por el huerto y me asusté porque estaba desnudo. Entonces me escondí. Entonces aquí vemos a Adán experimentando la primera emoción. Y la primera emoción que Adán tuvo fue miedo, fue temor, fue vergüenza, fue frustración. Y esto desencadenó en Adán una serie de emociones negativas. Entonces notemos allí que el Señor, por la desobediencia de uno, vemos allí en Romanos 5:19. Romanos 5:19 dice: un hombre desobedeció a Dios y constituyó a muchos pecadores, pero de la misma manera un hombre obedeció a Dios y trajo a muchos para que fueran aprobados por Dios. Entonces notemos aquí, Adán empieza a experimentar el temor, el miedo, y esto le da lugar a las emociones más negativas que puede tener un ser humano. Por eso es que cuando estamos lejos de Dios, la imagen y la semejanza de Dios se distorsiona. Entre más lejos una persona esté de Dios, más su imagen y su semejanza se distorsiona. Pero mientras tú te acercas a Dios, mientras tú trabajas de la mano del Espíritu Santo, tu vida se va a parecer más a la de Dios. Vas a estar recuperando tu imagen y tu semejanza. Ahora, notemos que Adán, ese hombre que lo tenía todo allí en el huerto del Edén, empieza a experimentar muchas cosas. ¿Por qué? Porque el espíritu, ese espíritu maravilloso con el que Dios lo había creado, se fundió, dejó de existir. Ahora Adán es un montón de carne y de alma, ¿sí? Es un hombre natural, es un hombre que ya no distingue ni percibe nada espiritual. Adán allí, a causa de esa decisión, él quebranta, él daña, él distorsiona la imagen y la semejanza de Dios, no solo a él, sino a toda la raza humana. Ese espíritu que se fundió en Adán es el mismo espíritu que está fundido en la vida de todo aquel que no conoce a Cristo. Ese miedo, ese temor que Adán experimentó allí es lo que agobia a la humanidad hoy en día. La gente sin Cristo está llena de temor. La gente sin Cristo está llena de miedo, está llena de vergüenza. Pero por eso surge la necesidad de recuperar esa imagen con la cual Dios nos creó. Mientras nosotros nos encontramos lejos de Cristo, estamos, como lo dice Efesios 2:5. Y Efesios 2:5 dice que nos encontramos muertos en delitos y pecados. ¿Por qué será? Porque ese miedo que se apoderó de Adán se convierte en necesidades. Y esas necesidades conducen al ser humano a toda clase de pecados. Por eso es que antes de que tú llegas a Cristo, estás muerto espiritualmente.
estás muerto en delitos y en pecados. Pero Romanos 5:19 nos da la solución. Leíamos allí que por la desobediencia de uno fueron muchos constituidos pecadores, pero por la obediencia de otro fueron constituidos santos, aprobados por Dios. Cuando tú vienes a Cristo y tú naces de nuevo y tú te encuentras con Cristo nuevamente, ese espíritu que murió allí en el Edén vuelve a tomar vida. ¿Y cómo toma vida? Leamos Primera de Corintios 15, 45, dice: el primer hombre Adán se convierte en un ser vivo, el último Adán se convirtió en un espíritu que da vida. Entonces, ¿cuál es ese espíritu que da vida? El mismo espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos. Ese mismo espíritu es el que viene a la vida del creyente y empieza a darle nueva vida a ese espíritu que en Adán cayó, que en Adán murió y que en Adán se fundió. Es por eso que nosotros siempre debemos trabajar en desarrollar esa vida, esa nueva vida que hay en cada uno de nosotros. Y en esta noche yo te invito, si tú quizás estás lejos de Cristo, si tú todavía no has entregado tu vida al Señor, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, sé que he estado apartado de ti durante mucho tiempo. Sé que he estado muerto en delitos y pecados, pero hoy vengo a ti y te pido que me tomes en tus manos, que anotes mi nombre en el libro de la vida y que nunca jamás lo borres de ahí. Señor, te pido que te conviertas en mi único y en mi suficiente Salvador, que me des un espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento tuyo, y que alumbres los ojos de mi entendimiento para que yo pueda comprender la esperanza a la cual tú me has llamado. Es por eso que necesitamos desarrollar nuestra vida espiritual, y desarrollar nuestra vida espiritual es alimentar a ese espíritu que nació de nuevo, es hacer que ese espíritu crezca para que pueda gobernar tu alma y tu cuerpo. Bendiciones.